Hola queridos amigos, seguidores y familiares de su club de lectura Despertando Sueños. Seguimos con Demian de Hermann Hesse. Vamos en el capítulo 3, parte 2. Y dice así. Pero otras muchas veces nos comportábamos como malos alumnos y no escuchábamos nada de la lección. Demian se mostraba siempre juicioso ante los profesores y ante sus condiscípulos. Nunca le vi hacer ninguna travesura tonta de colegial. Jamás se le oyó reír o hablar alto en la clase, ni se ganó ninguna reprimenda del profesor. Pero muy bajito y más que con palabras, con signos y miradas, sabía hacerme partícipe de las ideas que le ocupaban. Estas eran a veces extraordinariamente singulares. Así me comunicó un día cuáles eran los alumnos que le interesaban y de qué modo los estudiaba. Había algunos a los que ya conocía muy bien. Antes de comentar la clase me decía: cuando yo te haga una señal con el dedo pulgar, fulano o mengano se volverá hacia nosotros o se rascará el cogote. Luego, durante la clase, cuando apenas me acordaba ya de sus predicciones, volvía Demian repentinamente el dedo pulgar hacia mí. Con brusco ademán significativo y al dirigir yo rápido mis ojos hacia el alumno predeterminado, le veía siempre realizar el gesto anunciado, como si le tiraran de un hilito. Yo importuné a Max para que intentase también aquel experimento con el profesor, pero no quiso. Solo una vez lo practicó para auxiliarme al decirle yo que aquel día no había estudiado la lección y temía que el párroco me preguntase. En el aula, el profesor, que era también el párroco, buscó con la mirada a un alumno a quien hacer recitar un trozo del catecismo, y su mirada errante se detuvo en mi rostro culpable. Lentamente vino hacia mí y extendió la mano señalándome, pero cuando ya tenía mi nombre en los labios, sintió algo que le distraía o le inquietaba. Se entretuvo nervioso con el alzacuello, dio unos pasos hacia Demian, que lo miraba fijo a los ojos. Pareció quererle preguntar algo. Tosió un poco, dio media vuelta y designó a otro alumno. Poco a poco, entre aquellas bromas que tanto me divertían, fui advirtiendo que mi amigo se traía frecuentemente conmigo el mismo juego. A veces, camino del colegio, experimentaba de pronto la sensación de que Demian venía detrás de mí y al volver la cabeza lo veía efectivamente acercarse. ¿Puedes de verdad hacer que otro piense lo que tú quieres?, le pregunté. Me respondió afablemente, en su estilo claro, reposado y maduro. No, eso no es posible. Nuestra voluntad no es libre, aunque el párroco sostenga lo contrario. Nadie puede pensar lo que quiere ni hacer pensar a otro lo que a él se le antoje. Lo que sí se puede es observar bien a alguien, y entonces es posible acertar muchas veces lo que piensa o lo que siente en un momento dado y anunciar lo que hará en el momento siguiente. Es muy sencillo, pero la gente no lo sabe. Claro está que es preciso ejercitarse un poco. Hay, por ejemplo, entre las mariposas una cierta especie nocturna, en la cual las hembras
son mucho menos frecuentes que los machos. Las mariposas se reproducen del mismo modo que todos los demás insectos. El macho fecunda a la hembra, que luego pone huevos. Cuando se captura una de estas hembras, el hecho ha sido comprobado por numerosos naturalistas. Los machos acuden al lugar donde se le mantiene prisionera desde varios kilómetros de distancia, volando muchas horas a través de la noche. Fíjate bien, desde varios kilómetros de distancia sienten los machos la presencia de la única hembra existente en el entorno. ¿Se ha intentado hallar una explicación a este hecho? Pero es muy difícil. Los machos tienen quizá extraordinariamente desarrollado el sentido del olfato, como los buenos perros de caza, que saben hallar y seguir un rastro imperceptible. ¿Comprendes? La naturaleza está llena de cosas de estas que nadie consigue explicar. Pero yo me digo que si entre estas mariposas fueran las hembras tan frecuentemente como los machos, no tendrían estos seguramente un olfato tan fino. Si lo tienen, es porque se han visto precisados a ejercitarlo y a intensificar su sensibilidad. Cuando un animal o un hombre orienta toda su atención y toda su voluntad hacia una cosa determinada, acaba por conseguirla. Y lo mismo pasa con lo que antes decíamos. Si observamos a un hombre con atención suficiente, acabamos por saber de él mucho más que él mismo. Las palabras adivinación del pensamiento acudieron a mis labios y estuve a punto de pronunciarlas y recordar con ellas a Demian la historia de Cromer, tan hundida ya en el pasado. Pero entre nosotros parecía existir un singular acuerdo tácito. Ni él ni yo hacíamos nunca la menor alusión a su decisiva intervención en mi vida años atrás. Era como si jamás hubiera habido antes algo entre nosotros, o como si cada uno de nosotros estuviera firmemente convencido de que el otro lo había olvidado. Una vez o dos tropezamos con Franz Cromer yendo juntos, y ni siquiera entonces cambiamos una mirada ni hablamos palabras sobre él. No acabo de entenderte bien, objeté. Primero afirmas que nuestra voluntad no es libre, y luego dices que para alcanzar una cosa basta con que orientemos firmemente hacia ella toda nuestra voluntad. Pero si no soy dueño de mi voluntad, tampoco podré orientarla a mi arbitrio en un sentido determinado. Me dio una palmada en el hombro. Como siempre que algo mío le agradaba. Ay, perdón. Así me gusta, exclamó riendo. Hay que preguntar siempre, hay que dudar siempre. Pero la cosa es muy sencilla. Si una de esas mariposas nocturnas de las que hablábamos, pretendiese orientar toda su voluntad hacia una estrella o hacia cualquier otro fin semejante, no lo conseguiría. Pero no lo intenta ni siquiera. Busca solo aquello que tiene para ella un sentido y un valor, algo que le es necesario y de lo que no puede prescindir. Y precisamente entonces es cuando consigue también lo increíble, desarrollar un sexto sentido, que solo ella pues posee entre todos los animales. Nosotros, los hombres, tenemos un campo de acción mucho más rico e intereses más amplios que los animales. Pero también nos hallamos inscritos en un círculo relativamente pequeño y no podemos traspasarlo. Yo puedo fantasear muchas cosas. Imaginarme, por ejemplo,
que mi mayor deseo sería llegar al Polo Norte o algo semejante, pero solo podré quererlo así con suficiente intensidad y realizarlo cuando el deseo viva realmente en mí y todo mi ser se halle penetrado de él. En cuanto así sucede, en cuanto intentas algo que te es ordenado desde el propio interior, acabas por conseguirlo y puedes uncir tu voluntad como un buen animal de tiro. Si yo me propusiera ahora, por ejemplo, que nuestro párroco no volviese a usar gafas, no conseguiría nada. Sería tan solo un juego. Pero cuando este otoño pasado surgió en mí la firme voluntad de mudar de sitio en la clase, todo sucedió de maravilla. De pronto se presentó un chico que hasta entonces había estado enfermo y cuyo apellido comenzaba por una letra anterior a la inicial del mío. Y como alguien tenía que hacerle sitio en los primeros bancos, fui yo, desde luego, quien le cedí el mío, precisamente porque mi voluntad se encontraba ya preparada para aprovechar la primera ocasión. También yo advertí por entonces algo muy singular, confirmé. Desde el momento en que empezamos a interesarnos el uno por el otro, te fuiste acercando cada vez más a mí. ¿Cómo fue? Al principio no llegaste, desde luego, a sentarte a mi lado, sino que te sentaste un par de veces delante de mí, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Las cosas pasaron así. Cuando comencé a sentir el deseo de mudarme de sitio, no sabía con certeza a dónde quería ir a parar. Sabía tan solo que quería sentarme más atrás. Mi voluntad era reunirme contigo, pero no se había hecho consciente. Al mismo tiempo, tu voluntad tiró de mí, ayudado de la mía. Solo cuando llegué a sentarme delante de ti, noté que mi deseo se había cumplido ya a medias y me di cuenta de que todos mis manejos habían obedecido al propósito de ir a sentarme a tu lado. Pero entonces no se presentó ningún otro alumno nuevo que se facilitase el cambio de ese sitio. No, pero hice simplemente lo que quería y me senté de buenas a primeras junto a ti. El alumno con quien cambié de sitio se quedó un poco asombrado, pero me dejó hacer. Y el párroco advirtió que allí había pasado algo, pero no supo qué. En general, siempre que se dirige a mí en la clase, nota algo raro que le inquieta ocultamente. Sabe que me llamo Demian y que empezando mi apellido con una D no es regular que me siente en los últimos bancos junto a la S. Pero esta representación no acaba de penetrar hasta su conciencia porque mi voluntad se opone a ello y se lo impide siempre de nuevo. El buen Señor advierte algo raro cada vez que me ve a tu lado y comienza a cavilar. Entonces empleo un medio muy sencillo. Le miro fijamente a los ojos. Hay muy poca gente que aguante bien una mirada a los ojos. La mayoría se intranquiliza. Cuando quieras conseguir algo de una persona y veas que conserva toda su calma al mirarle, de pronto, cuando quieras conseguir algo de una persona y veas que conserva toda su calma al mirarla de pronto resueltamente a los ojos, puedes ir renunciando a tus deseos. Nunca conseguirás nada de ella, pero no es lo frecuente. Por mi parte, solo sé de una persona que me resista siempre. ¿Quién es? Pregunté rápido. Demian me miró entornando un poco los ojos, como siempre que reflexionaba intensamente, y volvió luego la vista a otro lado sin responderme. A pesar de mi viva curiosidad, no me atreví a repetir la pregunta.
perdí hasta donde íbamos a leer. Sin embargo, creo que debía referirse a su madre. Parecía vivir con ella en una íntima unión espiritual, pero nunca me habló de ella ni me llevó a su casa. De este modo, apenas sabía yo cómo era su madre. Por aquel tiempo intenté algunas veces imitar a Demian y concentrar toda mi voluntad alrededor de una cosa determinada para ver si podía alcanzarla. Encontraba en mí deseos que me parecían suficientemente apremiantes, pero nada obtuve. No pude resolverme a revelar a Demian estas tentativas. No me hubiera sido posible confesarle mis deseos. Tampoco él me preguntó nada. Y queridos amigos, hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura la segunda parte del tercer capítulo. Hermann Hesse. Demian. Una lectura un poco complicada. En esta parte nos hablan de que tenemos libre albedrío, de que podemos pensar y hacer lo que queremos. Pero también de que hay cosas que observándolas detenidamente aprendemos, incluyendo a las personas. Cosas que vamos aprendiendo poco a poco en el camino. Vamos desarrollando a medida que vamos dejando nuestra vida infantil, nuestra pubertad, se nos van desarrollando sentidos. Por ahí se habla de que las mujeres tenemos un sexto sentido. No sé si las mujeres solamente, pero también hay hombres que tienen esa sensibilidad, esa percepción de, ¿cómo lo podríamos llamar? No sé cómo llamarlo, pero quizá en términos generales podríamos decir que hay personas que tienen la mirada pesada y que la sentimos, pero quizá lo que sentimos es esa insistencia de que nos están observando y observando y observando, y la sentimos y volteamos y efectivamente alguien nos está mirando, alguien nos está viendo. Las mujeres sí somos un poco más sensibles a esa percepción. Nos damos cuenta de quién nos observa, de quién nos mira. Max Demian tenía ese poder, pero también es muy cierto algo que dijo. Si nosotros observamos ciertas rutinas, ciertas personas, la vida nos va enseñando también que hay cosas y personas que de solo verlas sabemos cómo van a reaccionar o lo que va a suceder. Porque es algo que o ya vivimos o lo sentimos, se percibe en esa sensibilidad que tenemos. Max le dijo a Sinclair que lo único que él hacía era ver y estudiar a las personas, cómo reaccionan, cómo hablan, y en base a eso él actuaba en ciertas cosas. Quizá ustedes, amigos, por ahí lo hayan vivido también o lo empiecen a vivir y se van a dar cuenta que esto que dice Max Demian es muy cierto. Max y Sinclair vuelven de nuevo a tener una amistad, una relación de amistad entrañable que se va haciendo cada día un poco más fuerte. La segunda parte de nuestro tercer capítulo. No dejen de buscarnos para que sepan qué pasa en la tercera parte.
Y con esto dejamos nuestra lectura el día de hoy y nuestra reflexión. Esperemos que les haya gustado. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales: Facebook, Betty Cuentacuentos y Despertando Sueños; Instagram, Betty Cuentacuentos; y YouTube, Beatriz Hernández Sánchez. Recuerden darle like a nuestras publicaciones, suscribirse a nuestro canal para que hagamos crecer este mundo de lectura. Hasta la vista, queridos amigos.